Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro, este espacio de entrevista de Noticias Monumental. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de todas las plataformas. Y hoy vamos a tener una conversación que yo sé que usted está esperando ya hace un par de días. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal, Febe? Para vos y para quienes a esta hora nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas, un gusto saludarles y también invitarles a que presten muchísima atención porque sí creo que esta conversación va a dar muchísimo de qué hablar y en el marco de la campaña electoral que está ya muy cerca de iniciar. Yo cubrí presidencia muchos años, de hecho parte del gobierno de doña Laura, todo el gobierno de don Luis Guillermo y parte del gobierno de don Carlos Alvarado. Ya después me nombraron jefa de información y posteriormente directora y perdí como ese contacto de estar cubriendo presidencia. Pero recuerdo que los años que cumplí, o que cubrí más bien a don Carlos, usted llegaba a presidencia constantemente todas las semanas y le decían a uno, oiga, usted sabe que doña Claudia Dobles podría ser candidata presidencial. Y uno se quedaba con eso, ¿será? Ni podría ser, mira, ahí quedó eso, vea que le estoy hablando Quedó de un hace, rumor, ¿verdad? ahí quedaba, estoy hablando de hace 4 o 5 años que uno llegaba a presidencia y le decían, ¿sabe quién sería una buena candidata? Le decían a uno en presidencia y uno, bueno, habrá que ver, ¿verdad? Y pasó el tiempo. Luego, don Otón Solís cuenta en confianza en Pérez Celedón a un medio, ¿verdad? Pero ahora las redes sociales y el internet no hay nada en confianza. Dice don Otón, yo creo que la candidata será Claudia Dobles, arquitecta y ex primera dama. Y entonces vamos todos a preguntarle a doña Claudia, ¿verdad? Que en ese momento estaba en los Estados Unidos estudiando y ella no cierra la puerta. Entonces uno ya empieza a decir, sí, 1 más 1 puede ser 2, ¿verdad? No es 3. Ya después, hace unos días, dice, estoy terminando mi maestría, que la felicito de antemano por esa maestría en los Estados Unidos. Voy para Costa Rica a inscribir mi nombre, inscribe su nombre y podrá ser entonces la primera candidata en la historia del Partido Acción Ciudadana. Y hoy está con nosotros. ¿Ve? Esto es lo que ha pasado en estos últimos meses. Doña Claudia, bienvenida a Punto de Encuentro de Noticias Monumental. Tenía años de no verla. No cambia usted, ¿verdad? Yo sí Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Tengo algunas canas ya desde la última vez que me viste. Qué gusto de verlos, más bien, Febe, qué gusto de verte también, Alejandro. Muy contenta de volver a estar aquí y ustedes más bien se ven súper bien y desde la última vez que te vi te ves cada día mejor. Muchas gracias, doña Claudia. Yo hice el recuento bien, ¿verdad? Porque, a ver, se venía hablando hace muchos años de la posibilidad y la gente como rol de primera dama en su momento tenía un rol muy activo, especialmente en temas de movilidad, ¿verdad? Claro. Que se le vio liderazgo en esa materia y me imagino que parte de su plan vendrá con eso para Costa Rica, ahora que también ha hecho estudios en el extranjero. Pero ¿por qué dio ese paso? Y es lo primero que le preguntamos a todos los aspirantes que hemos tenido acá en Punto de Encuentro. No es fácil dar ese paso porque, a ver, los analistas, los centros de estudio que se dedican a analizar la realidad política del país hablan de una campaña difícil, de una campaña incluso grosera, de una campaña muy personalista que ya no dependerá tanto de los partidos políticos, sino de las figuras que se pongan en esa papeleta. ¿Por qué toma esa decisión? Que yo me imagino que no debe ser fácil, tomando todo este contexto que le digo y además porque ya usted es una figura conocida porque el gobierno pasado era el de su esposo y eso es innegable. Cuénteme por qué decidió dar este paso, inscribir precandidatura y prácticamente ya espera de la ratificación ser la candidata del PAC. Bueno, no, definitivamente es un paso que se tiene que dar con muchísima responsabilidad y mucha reflexión. Yo, de hecho, a principios de año lo que dije es que iba a asumir un proceso de reflexión seria y responsable alrededor de esa posibilidad. Y ciertamente yo creo que aquí hay una preocupación en varias áreas que yo veo del país, más un contexto internacional y global que para mí convergen en una coyuntura complicada, pero que nos permite oportunidades. Es decir, una Costa Rica que tiene una crisis de seguridad, en donde si nosotros realmente perdemos el control de los territorios y perdemos entonces la soberanía de nuestro país, retomar eso nos va a costar muchísimo. Entonces tenemos ahí un punto en donde o perdemos el control o retomamos el control de nuestros territorios. Veo con muchísima preocupación otros temas que están críticos, que afectan mucho la calidad de vida de los costarricenses, el tema de las presas, creo que es innegable, o sea, todo el mundo se queja de la cantidad de tiempo, se queja que no llega a tiempo, se queja de que pierde la vida ahogado en una presa, pero no solo esas, veo con preocupación las listas de espera, veo una institucionalidad que no está logrando dar los resultados. ¿Ya fallida o todavía no estamos en ese punto? No, pero ya quisiera entrar a cómo la estoy viendo. Creo que es una institucionalidad
que nos ha dado muchísimos réditos, pero es una institucionalidad que nació, se fundó y tenía una visión para un país que ya cambió sus dinámicas y que tiene que transformarse para volverle a dar resultados a la gente al contexto que vivimos al día de hoy, al 2025. Estoy viendo eso en Costa Rica, una ciudadanía que con justa razón está molesta porque el sector público no le está dando los resultados que se merece y que necesita. Y por otro lado, yo veo un contexto internacional complejo, incierto, que hace que la gente se ponga muy nerviosa, muy ansiosa, y para el cual nos tenemos que preparar. Un contexto global de un comercio internacional que está cambiando con muchísima incertidumbre. Un contexto global donde las nuevas tecnologías van a generar disrupciones importantes en el empleo, en las habilidades y capacidades que vamos a necesitar de las personas. ¿Nos estamos preparando para eso? Yo creo que no. Un contexto global en donde la automatización de los empleos nos puede afectar a nosotros por algunos perfiles profesionales que maneja el país. Un contexto global a nivel de seguridad que nosotros tenemos que entender y a nivel regional de cómo el crimen organizado está operando. No opera solo en Costa Rica, ellos operan a nivel regional y luego a nivel global. Y si no entendemos esas dinámicas y cómo estas dinámicas globales, internacionales, tienen un impacto directo en la problemática que nosotros vivimos, y a eso métale una capa, que con instituciones que no están necesariamente transformándose para las dinámicas del 2025, del 2026, sí, por supuesto que tenemos una ciudadanía muy enojada. Y creo que en esa coyuntura hay grandes riesgos, pero yo creo que hay una buena oportunidad de decir, bueno, hagamos las transformaciones y los cambios que se merece la ciudadanía. Y yo creo que en este punto, en esta encrucijada, yo no me sentía responsable de quedarme al margen. Creo que hay algunas ideas concretas con las que a mí me gustaría proponer esas transformaciones. Empezando por una transformación en el sector educativo, una transformación que genere las nuevas habilidades y capacidades que se requieren y otras áreas. Ya vamos a entrar de lleno a ese plan, ¿verdad? De hecho, paréntesis, es la primera candidatura que nos habla de lo que nos está hablando doña Claudia, la infiero inteligencia artificial, ¿verdad? Y toda la tecnología en los retos con el empleo y la transformación digital en el mundo. Pero bueno, ya vamos a hablar de todo eso, doña Claudia, porque usted enumera los retos y qué la empujó a decir, voy a dar este paso. Pero yo creo que el reto, así inmediato, es devolverle la credibilidad a la gente en el PAC. Sufrieron una debacle electoral en el 2022, luego de 2 gobiernos consecutivos. En el 2024, unas elecciones municipales, nuevamente Costa Rica les dejó muy claro. Y yo, cada vez que hablo con gente del PAC, les pregunto lo mismo, porque ahorita deben estar dejándonos un montón de comentarios. No sé si usted los ha visto: PAC nunca más, partido muerto, partido corrupto. ¿A qué atribuye usted que hoy prácticamente es una mala palabra decir PAC en este país luego de 2 administraciones? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que les están cobrando? ¿Y cómo cambiar eso? Que yo creo que es lo más difícil, y por eso decía, es el reto inmediato que tiene usted como ya cuando sea ratificada candidata del PAC. Sí, no, muchas gracias por la pregunta y te voy a responder al detalle la segunda parte, pero me gustaría ponerlo en un contexto. Yo creo que parte de este cambio que estamos viviendo también como sociedad es que nosotros tenemos un tipo de democracia en donde los partidos políticos representan, en principio, tienen que representar los intereses de las personas, y la gente lo que siente es que los partidos políticos ya no los están representando. 85% no se siente identificado con un partido político. Exactamente, es muy claro que los datos lo que nos están diciendo es: ese sistema de representación no me funciona porque yo no me siento representada. Yo no siento que esas personas que estén ahí estén velando por mis intereses. Y creo que mucho también responde a que los partidos también eventualmente, cuando llegan al gobierno, gestionan con las instituciones que existen. Entonces, si las instituciones que existen no las podemos cambiar, es muy difícil que no sigamos teniendo una crisis de representatividad. Entonces, creo que eso no es solamente un tema que vive el PAC. Creo que es un tema que vivimos como país, y ahí hay otros partidos que han estado en el poder, que han gobernado, en donde estamos en el mismo saco, por así decirlo, lo cual es un problema. Al PAC, aparte, creo yo que hay un contexto innegable que vivimos, de que se tenían que tomar decisiones que eran complicadas, pero que eran responsables y que se tuvieron impopulares absolutamente, pero que eran responsables. Y a mí ahí me gustaría ser muy clara en algunas cosas. Esas acciones
esas reformas, cuando estamos hablando de que queremos cambiar, queremos reformar, queremos transformar, bueno, los cambios y las transformaciones también conllevan sus dolores, sus complejidades. Pero esas reformas que se hicieron, muchas de esas acciones que fueron complicadas e impopulares, son las que nos tienen, por ejemplo, al día de hoy, con números macroeconómicos de los cuales Costa Rica en este momento se precia de estar mejor. Habla de plan fiscal. Por supuesto, por supuesto. Se tomaron algunas decisiones impopulares que no necesariamente salieron, porque en un proceso democrático lo que uno quiere y lo que se logra, pues siempre tiene modificaciones, pero que fueron las que nos tienen al día de hoy, no en un default, sino en unos números macroeconómicos mucho mejores, más saludables, que nos permiten construir hacia futuro. Una administración, por ejemplo, que vivió, creo yo, uno de los eventos más importantes de los últimos 100 años, que transformó literalmente la humanidad, que fue la pandemia, que fue doloroso, donde la gente sufrió mucho. De la persona que estaba ahí tomando decisiones también es el reflejo de lo que yo siento que me está afectando a mí. Entonces yo entiendo la molestia de las personas y creo que es válida. Yo eso lo entiendo. Esos cambios, esas reformas, creo yo que teníamos que hacerlas. Sí, teníamos que hacerlas y creo que tenemos que hacer más. Lo que pasa es que cuando uno habla de cambiar, la gente va a estar de acuerdo. Cuando se está cambiando y se está transformando, es cuando se tiene que generar una conversación entre los diferentes sectores para que eso suceda. Entonces yo entiendo que tenemos una crisis de representación para la cual la propuesta, al menos que yo veo, es que ya existen mecanismos para que la gente pueda participar mucho más directamente, lo que nosotros estamos llamando una democracia participativa. Es decir, hay mecanismos para que en tiempo real la gente diga qué le parece, qué no le parece, tener en tiempo real si las cosas que se están haciendo no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo, la gente siente que le están funcionando y que la gente tenga voz y que tenga voto. Y yo iría todavía más allá. Yo creo que nosotros tenemos que aplicar mecanismos participativos que ya existen, no hay que inventarlos, ya existen. Mecanismos participativos y de democracia directa hasta para temas de inversión, en donde sean las diferentes regiones y sean en algunos casos las diferentes comunidades las que nos digan, vean, aquí es donde nosotros queremos priorizar la inversión. Entonces que sea algo que venga realmente desde la ciudadanía y que la ciudadanía se sienta que tiene realmente voz y voto. Doña Claudia, hace unos días tuvimos al presidente del PAC también acá en Punto de Encuentro y nos respondió lo mismo. Tomamos decisiones necesarias pero impopulares y no supimos comunicarlas. Lo que pasa es que cuando la gente escuchó eso empezó a decir, qué poca autocrítica, o sea, no cometieron ningún otro error, ¿considera usted? No, pero yo no dije que no cometiéramos errores. Pero me gustaría como esa autocrítica porque, no sé, y en medio de la campaña, se lo van a recordar constantemente, ¿verdad? Y tenés toda la razón. Digamos, ante la pregunta de por qué, mucha de la respuesta es esa. Bueno, se tomaron decisiones complejas que no eran populares. Eso no significa que lo hiciéramos todo bien. No, para nada. Yo sí creo que nosotros cometimos varios errores como seres humanos y se los puedo enumerar. Y creo también que el partido después de las elecciones entró en un proceso de reflexión de qué se tenía que mejorar y cuál iba a ser la propuesta que le íbamos a dar a la gente hacia el futuro. Yo creo, y esta puede ser una respuesta que parezca muy segura, pero es verdad. Yo creo que nosotros tomamos una decisión y cometimos errores en la manera en la que estábamos comunicando las cosas que hacíamos. Porque justamente para poder pasar una agenda de desarrollo que se quería, parte era no ganarnos algunas victorias de comunicación, ¿verdad? Para poder tener espacios de negociación. Y eso es un error, porque en el momento en que uno no le da esa información clara, directa a la ciudadanía, uno no la informa correctamente, y eso es un error. Dos, es más propensa a caer en error en otras narrativas. Y eso también es un peligro para la democracia. Y aparte creo que nosotros vivimos la cola de una transformación a nivel de cómo nos comunicamos que ya no responde a las formas de la política tradicional. Y eso es una lección aprendida. Eso es una. Creo que ahí tuvimos una decisión que yo entiendo por qué se tomó de no comunicar tantas cosas que podrían haberse visto como victorias. Hacerse por autobombo, tener espacios, pues. por tener espacios de negociación.
Para que no les eso es un perjudicara error. apoyos en la Asamblea Legislativa, por Correcto, ejemplo. porque nosotros necesitábamos votos. Hace unos días me preguntaron, ¿cómo se hace con una fracción pequeñita para mover la agenda legislativa? Sí se puede, y nosotros lo hicimos. Ahora, eso conlleva costos políticos y conlleva sacrificios. Pero yo creo que eso hay que manejarlo mejor y eso es un error y hay que entender que la comunicación de hoy no es la de ese momento. Y que hay la que Asamblea adaptarse a Legislativa eso. siempre va a ser así. La Asamblea Legislativa siempre va a ser así, así Siempre es. va a tener esa dinámica, Y hay que comunicar mejor porque creo que es un deber de parte de los servidores públicos, es un derecho de la ciudadanía. Otro error que yo creo que nosotros cometimos es que creo que le metimos mucho al sistema, muchos cambios a la vez. Y otros, digamos, que eran decisiones que habíamos tomado, que queríamos mover porque eran las responsables, la reforma fiscal, por ejemplo, una de ellas, y de ahí, lamentablemente, otras que no estaban bajo nuestro control. Entonces creo que en poco tiempo fueron muchas cosas y eso, por supuesto, que hay una capacidad de la gente de poder asumir los cambios. Yo creo que eso es una lección aprendida, dónde priorizar, cómo hacerlo, cómo comunicar claramente qué es lo que se quiere hacer antes de continuar adelante, es definitivamente una lección aprendida. Y en mi caso, yo creo que no lo calificaría como un error, pero sí pudimos haber llegado mucho más allá en cosas, no tanto en el proyecto, por ejemplo, del tren eléctrico, donde se movió absolutamente todo lo que se pudo. Quedamos, de hecho, en un dictamen positivo de la Comisión de Infraestructura. Yo hubiera querido que moviéramos más una transformación del área, digamos, de movilidad vía buses. Me hubiera gustado que hubiéramos movido todavía más allá temas de planificación territorial, que es la base para que no tengamos, por ejemplo, los problemas de gentrificación que estamos teniendo en muchas de nuestras costas. Mecanismos para poder mitigar esos problemas son los planes de ordenamiento territorial que pueden generar mecanismos y salvaguardas para la gente local. En fin, hay muchas cosas que yo creo que debimos... ¿Y por qué eso no se hizo, doña Claudia? Bueno, tiempo. Porque no te alcanza el tiempo y también porque tuvimos que enfocarnos en una situación que no estaba prevista como fue la pandemia. Sí, la pandemia. En algún momento, todo el aparato estatal tuvo que enfocarse en eso. Y algunas cosas no es que no siguieran caminando, pero ya no las podíamos hacer con el mismo nivel y la misma recurrencia que lo estamos haciendo. Ahí perdimos tiempo. Doña Claudia, entonces cuando la gente les dice PAC corruptos, PAC sacaron al bipartidismo y fueron lo mismo, le quedaron debiendo a la gente, ¿es injusta esa crítica para usted, para el Partido Acción Ciudadana? No, es que sí, es válido que la gente tenga esas críticas. Yo no diría que es injusto, lo que yo digo es que nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo en decirle a la gente qué fue lo que hicimos. Yo creo que esas fueron 2 administraciones que actuaron, hicieron acciones concretas para la mejora del país, muchas de ellas estructurales. Bueno, te voy a dar un ejemplo que me parece que tal vez la gente lo usa todos y cada uno de los días, que ha tenido un impulso gigantesco en la economía y que es el medio de pago de un montón de personas, Simpemóvil. Simpemóvil se hace y se gestiona y se tira la primera etapa en el gobierno de don Luis Guillermo Solís. En esa misma administración se hace una de las inversiones más grandes en infraestructura educativa. En el siguiente gobierno se atiende con responsabilidad la situación fiscal. Presentamos un plan nacional de descarbonización en donde pusimos a Costa Rica a nivel internacional como líderes. Culminación un poco también de esas gestiones que se arrancaron desde ahí, en la cumbre de los océanos, donde estaba participando nuestro presidente. Entonces, se hicieron cosas, pero me parece que también es válido y yo no voy a decirle a la gente que no tenga ni críticas, ni también cosas que no le hayan parecido que se hayan hecho bien. Y ahora, ¿cómo? Nada más la última, por lo menos en esta primera parte, para que podamos seguir conversando otros temas también. ¿Cómo cambiar esa percepción, verdad? Porque en política la percepción es complicado de cambiar, ¿verdad? Y lo dice hoy, vea lo que le pasó a la Unidad Social Cristiana, que ha reconocido que el tema de expresidentes hace, 20 años, ¿verdad? Lo sigue persiguiendo. Liberación Nacional ha tenido también fracasos electorales por un tema también de percepción, dicen ellos, de la gente. Hoy en los comentarios debe estar entrando PAC corrupto, cementazo, UPAD, hueco fiscal, Bancrédito. ¿Cómo cambiar eso, doña Claudia? Que yo creo que por eso decías el primer reto que ustedes tienen y quería entender cómo visualiza usted por qué esa resistencia a la gente que les ha demostrado en 2 elecciones consecutivas en este momento, tanto nacionales como municipales, que no quieren nada con ustedes, pero ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo pretende usted cambiarlo? Si es reversible para los partidos también, tradicionales. Porque ya vemos otros ejemplos, ¿verdad? Con el bipartidismo.
Bueno, yo definitivamente tengo que decirles que hay que pensar, digamos, en efecto, a futuro, cuáles son los cambios que vamos a hacer para mejorar eso. Definitivamente, una comunicación muchísimo más transparente y una gestión de Estado mucho más transparente. Cuando la gente puede ver en qué se está, cómo se está gestionando. Claro, pero eso la cuando gente cree estén en más. el poder, pero ahorita que viene una campaña... Nadie de las personas que estamos en campaña y que no estamos en el Ejecutivo, en este momento podemos hacer nada por el Ejecutivo. Lo que estamos es presentando Por eso, pero ¿cómo las cambiar mejores esa ideas y percepción en propuestas. campaña? Con ideas y propuestas. dice Ideas y usted. propuestas, ideas claras y propuestas claras y poniendo sobre la mesa, en mi caso al menos, poniendo sobre la mesa que la gente no tiene que creer sencillamente en las propuestas que nosotros tenemos, ni tiene que creer necesariamente en mí porque sí. No, yo lo que les estoy diciendo a las personas es, cuando yo tuve la oportunidad de servirle a mi país, nosotros trabajamos en cosas concretas y hay una lista de cosas concretas que se hicieron y se hicieron para mejorarle la vida a las personas. Nosotros dejamos, por ejemplo, en lo que llamamos etapa cero, que fueron las nuevas unidades de tren gestionadas y andando. Esas son las que muchísimas personas le tienen tanto cariño porque son las que les permiten movilizarse. Más bien la gente lo que pide es que haya más servicio. Fue desde el despacho de la primera dama que nosotros, bajo un compromiso y liderazgo con el sector turismo de Punta Arenas, por ejemplo, tomamos la isla San Lucas, que estaba absolutamente abandonada, y la abrimos, la aperturamos para que el sector turismo también pudiera tener la joya del Pacífico, que por cierto invito a todas las personas a que vayan a Isla San Lucas, es un lugar maravilloso, que se coman un cevichito también y que hagan un tour gastronómico por el puerto. Hicimos jale al puerto. Trabajamos con un enfoque territorial, trabajamos BID cantonal, que le dio, por ejemplo, le llevamos infraestructura a muchísimas comunidades en toda la parte del territorio. Trabajamos la infraestructura de una transición energética que es estructural. Generamos la infraestructura de recarga para toda la transición energética vehicular. Y trabajamos también, dejamos listo y el plan piloto de toda la parte de transición energética para buses, que venía de la mano de la modernización de buses, que es la que les digo que a mí me hubiera gustado que hubiéramos llegado todavía más allá. Trabajamos, por ejemplo, todo lo que es pago electrónico, que ahora me parece que se estaba moviendo y que la gente está pidiendo. Bueno, eso quedó hecho. Entonces se trabajaron cosas que son no solamente fundacionales para los cambios posteriores, sino que quedaron listas para darles continuidad. Entonces yo no le digo a la gente que me crea porque sí, le digo a la gente que me gustaría presentarles qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos y qué es lo que queremos hacer hacia futuro. Cuando visualizamos esta campaña, doña Claudia, ya lo hablábamos de la crisis de representatividad que tiene la población y la crisis que enfrentan propiamente los partidos políticos como las instituciones peor valoradas por los costarricenses, incluso por debajo de la Asamblea Legislativa, y uno ve las candidaturas de los partidos tradicionales. No sé si ustedes se sienten con la responsabilidad de acarrear con esa crisis que tienen los mismos partidos políticos comparado a otros candidatos que no tienen un asidero demasiado extenso con respecto a partidos políticos y que no visualizan su partido como su fuerte para poder aglomerar algún tipo de simpatía de cara a eventualmente meterse en una segunda ronda o tener éxito electoral. No sé si ustedes se sienten con esa responsabilidad propiamente ya por lo que decíamos de los comentarios de PAC Nunca Más, PAC Corrupto y todas las críticas que se ejercen hacia ese partido, y viéndolo también con el respaldo que puede tener la democracia versus el respaldo que puede tener los partidos políticos en nuestro país y la crisis que enfrentan. Bueno, yo lo que me siento responsable es en proponer cómo podemos cambiar las cosas. Eso es en lo que yo me siento más responsable. Es decir, mi responsabilidad la siento ante la gente, no necesariamente la siento ante un partido. Los partidos políticos, más allá de partidos, lo que son ideas, es un ideario de cuál es la visión que tenemos como país. Y yo sigo creyendo en las ideas fundacionales que tiene el partido. La idea fundacional de que Costa Rica siempre puede estar mejor, de que Costa Rica puede cerrar brechas, muchas de ellas, tenemos una deuda con las mujeres, tenemos una deuda con las zonas rurales, cosa que nosotros, por ejemplo, con un enfoque territorial trabajamos muchísimo desde el despacho del Primera Dama, en mi caso, desde la región Chorotega y luego Punta Arenas. Una idea fundacional de que el Estado tiene que ser eficiente, de que tiene que dar resultados. Hoy más que nunca esas ideas siguen estando vigentes. Entonces, creo que la responsabilidad está con la gente, pero yo sigo creyendo en las ideas fundacionales que ha tenido el partido.
Doña Claudia, le voy a tirar unas rapiditas, ¿verdad? Esa es una nueva sección, pero bueno. Ceviche o chifrijo. Esa Esa sería durísima. Esa sería durísima. No van a ser me tan tires difíciles, esa. tranquila. Esa es política porque se mete en problemas dependiendo, ¿verdad? ¿Cuál elija? Doña Claudia, a ver, hoy está la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, analizando una reforma para evitar la doble postulación. Yo voy a decir una opinión muy impopular. A mí me parece la doble postulación. ¿Por qué? Porque al final el candidato o la candidata es el que arrastra, ¿verdad?, todo el proceso electoral, el que además la gente vota por esa persona. El capital político que tiene esa persona. Exactamente. Y terminan las elecciones y no va con doble postulación y se desaparece del mapa. Y no funciona como un interlocutor, aunque sea de oposición, ¿verdad? Para poder decir a la gente, bueno, no ganó fulanito, fulanita, pero está en asamblea y me representa. Y voté por él porque me representa. Pero bueno, mucha gente dice, no, la doble postulación, eso es como un cheque de que si no gané, bueno, me voy para allá, un premio consolación. Le pregunto a usted qué le parece primero la doble postulación y si lo está analizando o ya es una decisión tomada de ir también como candidata a diputada. Bueno, yo lo he dicho que yo voy por la presidencia de la República con un planteamiento sólido y fuerte ahí, pero yo no descarto la doble postulación. Posiblemente yo coincido mucho con vos, Febe. Sobre todo en un momento en donde mucha de la discusión se ha centrado en que para que podamos mover el país, la Asamblea Legislativa tiene que ser una Asamblea Legislativa ágil, eficiente, que plantee también esos cambios transformacionales. Y yo también creo que la persona que está pidiendo el voto, también es responsable de que esa lista que viene detrás, ¿verdad?, que es una lista que viene bajo la bandera, lleve esa agenda. Y yo sí creo que ahí hay una buena posibilidad de mover también. Creo que la Asamblea Legislativa en la próxima administración va a ser clave. Lo es ahora, pero la próxima administración va a ser clave. Aparte, se van a tomar decisiones importantísimas para el país. Y yo creo que hay también una responsabilidad de hacer esa interlocución en el caso de que el rango que le da a uno la ciudadanía sea la Asamblea Legislativa a nivel de impacto. Otra rapidita, coaliciones o alianzas, ¿ya las están valorando? ¿Cómo está el partido en eso? Porque ya he escuchado muchas figuras decir, solo no se gana esta elección. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que en este momento histórico y parte de lo que la gente nos ha pedido a las personas que estamos intentando servirle a Costa Rica es pónganse de acuerdo, ¿verdad? Pónganse de acuerdo y denme resultados. Y yo sí creo que este es un momento donde nosotros deberíamos lograr sumar esfuerzos, sumar capacidades. El partido ha sido coherente, creo yo, de principio a fin, diciendo que valora y aprecia y está abierto a las posibilidades de sumar. Tanto así que se ha prestado al llamado, por ejemplo, que hizo Agenda Viva como un movimiento ciudadano, una plataforma de convergencia. Se ha prestado también a otros sectores que nos han querido dar información y sugerencias. El partido está abierto a eso y yo creo que en este momento histórico deberíamos entender que los mismos partidos también tienen que cambiar sus formas de hacer política y mucho de eso es aprender a transformarse sumando. Otra rapidita, sé que en el contexto suyo, por tener una relación matrimonial con don Carlos, podría sonar machista esta pregunta, pero se las hemos hecho a todos los candidatos que tienen expresidentes. A Liberación, se la hicimos a don Álvaro Ramos, se la hicimos a don Juan Carlos Hidalgo con la Unidad Social Cristiana. En un gobierno de Claudia Dobles, ¿qué papel tendrían los expresidentes, tanto don Carlos como don Luis Guillermo Solís? Son gente que tiene experiencia y que por supuesto que siempre te va a dar sugerencias y muy buenos consejos porque ya han pasado por ahí. Y eso no aplica solamente para don Luis Guillermo o para Carlos. Yo lo creo también para los otros partidos que tienen expresidentes. Don Otón también. Bueno, don Otón no es una persona que tiene muchísima experiencia. Fundador, ¿verdad? Entonces creo que es el momento en donde nosotros deberíamos poder alimentarnos de las personas que han tenido experiencias y que también podemos alimentarnos de los errores que han cometido en sus experiencias para no repetirlos. Entonces me parece valioso y yo pensaría que eso aplica también para otros partidos. Sí, es que por ejemplo en Liberación, don Álvaro dijo, no, yo no quiero nada con los expresidentes, ¿verdad? En la Unidad, don Juan Carlos nos ha dicho que tiene una muy buena relación con don Miguel Ángel, ¿verdad? Pero en este caso, escuchar, ¿verdad? Básicamente. Claro, experiencia escuchar, pero es que y no repetir. Pero es que hay que escuchar a muchas personas. Y ciertamente la experiencia de pasar por ese cargo es valiosa. Y repito, no para decir
esta persona hizo tal cosa y me parece muy bien. No, también para decir, se hizo tal cosa y no nos resultó. No nos funcionó, tenemos que aprender de eso. Hay lecciones aprendidas también ahí, pero también a mí me parece que hay mucha experiencia valiosa. Don Álvaro lo que dijo es que recibe los consejos, pero que no lo maneja. Nada más para precisar. Que no lo manejan los expresidentes a él. Que no sigue las instrucciones. Por supuesto, yo no estoy hablando de que te den. No era para precisar con don Álvaro, porque no, para no quedar ahí. Estoy segura de que así sería también en el caso de él, pero sí me parece que ahí hay retroalimentación que puede ser valiosa. Doña Claudia, ¿usted valoraría también a figuras que estuvieron en esos gobiernos para un eventual gobierno suyo, incluso para llegar a la Asamblea Legislativa con fracciones legislativas que tuvo el PAC en el pasado? Ese es el equipo que tiene el PAC. ¿Usted cómo maneja esas figuras que le están acompañando, aparte de las personas que ya mencionaba Febe? Yo valoro a muchas personas talentosas. Acordémonos que, por ejemplo, cuando hablamos ahora, y sé que hay personas que han hablado, y me parece que de manera acertada, de que los partidos y las personas que están en gobierno tienen que jalar personas que tengan experiencia y talento, no importa de dónde vengan. Yo pienso que es así, y nada más quisiera poner sobre la mesa que el gobierno anterior fue un gobierno que hizo una procura con un gobierno de unidad nacional de buscar gente más allá del partido. Entonces creo que en el partido hay gente muy valiosa y muy talentosa, y creo que hay gente muy valiosa y muy talentosa que también se podría sumar. Doña Claudia, si usted tuviera que resumir la propuesta suya, que al inicio no la quería contar, pero yo le dije, ya vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Que no coma ansias. Y evidentemente con el paso de los meses vamos a ir profundizando muchísimo más. De hecho, la vamos a tener en vivo cuando ya esté ratificada, como hemos hecho con todos los candidatos, por ejemplo, para entrar a profundizar un montón de temas más. Pero ¿cuál es su propuesta hoy hacia los costarricenses que dice, vengo con esto, déjeme explicárselas? Yo creo firmemente que el mundo cambió muy aceleradamente y que nosotros tenemos que hacer los cambios estructurales en nuestras instituciones y en nuestro quehacer público para poderle dar resultados a las personas. Y la gente está cansada de que las cosas no funcionen. Y para que funcionen tenemos que no solamente mejorar algunas cosas, tenemos que cambiarlas y transformarlas. Algunos ejes que me parecen absolutamente fundamentales es una modernización en general de todo el Estado, incluyendo mecanismos muchísimo más transparentes de información en tiempo real para transparentar a la gente en dónde se está invirtiendo, cómo se está haciendo, cuál es el avance, quién es responsable. Eso también nos va a evitar muchísimos casos lamentables de corrupción. Gobierno abierto, gobierno digital, mecanismos de participación directa de la gente para que tenga incidencia y tenga opinión. Entonces, una modernización realmente del Estado, llevar el aparato estatal al siglo XXI, con los mecanismos que tenemos al día de hoy. Hay herramientas para hacer eso. Una educación transformacional que pueda realmente hacerle frente a los retos también que tenemos en el siglo XXI. Inteligencia artificial. ¿Estamos preparados realmente para la inteligencia artificial? La usamos todos y todas. Pero ¿estamos realmente preparados? Nuestro sistema educativo se está preparando para esos cambios. Es más, nuestro sistema educativo está usando inteligencia artificial. Eso significa que tenemos que transformar el sistema educativo para la inteligencia artificial, para la automatización del empleo, para el cambio climático. Y un punto que me parece vital, que la educación es el semillero de la dinámica de cohesión social. Y ahí no de andamos entendernos. bien, estamos reprobando. Tenemos una crisis ahí. Una educación transformacional, una política social que sepa que tiene que invertir, porque invertir en la gente es invertir en el futuro. Muy específicamente, yo estoy muy interesada, y esto es porque yo soy mamá y sé las vicisitudes de una mamá que tiene que salir a trabajar y ver quién le cuida a sus hijos. Cuido, muy importante. El cuido no solamente es una inversión para esos jóvenes a futuro, que estén ahora preparándose y que estén seguros y seguras, sino para un bono de género que tenemos de un montón de mujeres que podrían estarse insertando también al mercado laboral, no solamente para tenerle mejores oportunidades a sus familias, sino para hacer crecer nuestra economía. Ahí hay una ventaja y una inversión que se tiene que dar, una inversión en becas. Yo creo que ahí también estamos fallando, y ese recorte, de todos los recortes, es el que no se debe dar. Y una inversión en adultos mayores y una política económica que nos permita inclusión, sobre todo con un enfoque de territorios.
Tenemos una brecha gigantesca entre las partes urbanas y las partes rurales, y ahí hay que entrarle muy fuerte. También tenemos una brecha entre la economía que se da en zonas francas, por ejemplo, y la economía del régimen no definitivo, es decir, cualquiera que no trabaje en una zona franca, que es la mayoría de los costarricenses. Bueno, ¿cómo le damos a esa economía los incentivos para que despegue? ¿Cuáles son esos mecanismos que tenemos que utilizar? Y por último, pero no menos importante y muy urgente, una política de seguridad que, uno, retome el control de nuestro territorio. Si nosotros perdemos el control de nuestro territorio, retomarlo nos va a costar mucho. Eso con presencia policial estratégica, con mega operativos, con más y mejor coordinación entre fuerzas policiales, es decir, inteligencia policial, dando recursos y equipo. Por ejemplo, en este momento tenemos aproximadamente 14,000 policías. Como ellos manejan 2 rondas, realmente lo que tenemos desplegados son aproximadamente 7,000. Nosotros necesitamos dar adicional un buen número de policías, dotarlos de equipo, comprar más motos, comprar más patrullas, desplegar esos cuerpos policiales en zonas específicas donde sabemos que tenemos mayor conflictividad y que nos están cobrando vidas. 2, una modernización del sistema. No cuesta tanto. El crimen organizado controla nuestro territorio con drones. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Compremos ese equipo. Tiremos equipo de punta y usemos tecnología para darle una robustez también a la inteligencia policial. Modernicemos nuestras leyes que tienen toda clase de agujeros y zonas grises, porque ya el crimen organizado no funciona como funcionaba en los 80s. Entonces las leyes también tienen que llegar ahí. Y por supuesto que esto tiene que venir acompañado de un sistema y de un Estado que invierte en su política social y que previene, porque si no, la primera y la segunda no nos van a dar nunca abasto. Yo tenía 2 consultas, una es por el impulso que se le dio al proyecto de tren eléctrico, tren rápido de pasajeros en su momento con el gobierno de don Carlos Alvarado. La actual administración planea para el tercer trimestre presentar de este año un crédito precisamente para impulsar una infraestructura de ese tipo. No sé si usted le ha dado seguimiento y se le daría continuidad a ese plan que tiene el gobierno, que evidentemente pues, no se materializaría en esta actual administración. Bueno, a mí me parece una buena noticia. Me parece muy bien. Yo, de lo que conozco del proyecto, porque realmente, digamos, todos los detalles del proyecto me parece que todavía no son públicos, puedo estar equivocada, pero estamos diciendo todos los detalles no son públicos, pero lo que sí entiendo del proyecto por una presentación que se hizo es que realmente lo que están es retomando el proyecto que nosotros dejamos. Es el mismo financiamiento, es decir, es un crédito del BESIE que de todas formas tenía muy buenas condiciones, es el mismo trazado. Sencillamente que nosotros originalmente teníamos 5 líneas y ellos lo que están diciendo es que van a ser 2. Entonces yo lo que diría es la misma tecnología. Entonces, en buena hora, ojalá que este gobierno pueda, en lo que le queda, que son básicamente 11 meses, mover esas 2 líneas y nosotros tendríamos el compromiso de continuar el resto de las 3. Y lo otro, en la administración de don Carlos se impulsó un cambio en el sistema educativo a nivel de evaluaciones para salir con el bachillerato en educación media. Este gobierno también modificó ese sistema, incluso 2 veces, según se anuncia de parte del MEP recientemente. Y ahora que usted habla de modernizar el sistema educativo, no sé si ya le parece que está muy manoseado o cómo se haría, porque estamos teniendo generaciones evaluadas de maneras muy distintas y que están llegando a las universidades con rezagos muy importantes y que incluso con condiciones que muchos se han quejado, tanto las universidades públicas como las privadas. Es que yo creo que parte de la confusión es que no hemos tenido nunca clara cuál es la ruta. Es decir, existía una ruta en la que vos podés estar de acuerdo o no en otras administraciones y decir se cumplió o no se cumplió, que se avanzó, que no se avanzó, que se tiene que mejorar. Creo que el problema que tenemos es que yo esto lo tomaría como un impasse porque realmente una ruta clara, integral, de cómo eso se inserta en una visión de educación no existe. No lo digo yo, digamos, lo dijo la misma exministra de Educación, o sea, la ruta de la educación no se presentó. Entonces creo que eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llevar la educación? Todo lo demás tiene que venir alrededor de eso, que son los estudiantes. ¿Cómo les generamos mejores condiciones? ¿Cómo les creamos las habilidades? La manera en la que los docentes evalúan tiene que venir de la mano de eso. Es decir, no es lo mismo una evaluación de 1980 con las capacidades y habilidades que usted necesitaba cuando yo estaba pequeña, yo nací en el 80, pero ya dije no es lo mismo que el tipo de evaluación que se requiere en el 2025 de cara, de nuevo, a la inteligencia artificial, a la automatización del empleo. ¿Qué significa eso en evaluación? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cuáles son las capacidades que estamos queriendo generar?
Si yo tengo claras cuáles son las capacidades, las puedo evaluar. Si no tengo claras ni siquiera cuáles son las capacidades que quiero generar, ¿qué evalúo? La ruta y la visión es lo primordial. Doña Claudia, nos quedan poquitos minutos, pero le voy a tirar otras rapiditas, ¿verdad? Jornadas 4-3. En contra. Creo que en este momento tenemos que pensar muchísimo más en grande. Es decir, las dinámicas de empleo están cambiando. Una de las cosas que yo sí creo es que la flexibilización del trabajo es una discusión que tenemos que tener, pero hay una flexibilización del trabajo que es mucho más amplia, mucho mayor. La flexibilización del trabajo y el trabajo que se da por horas, por ejemplo, mediante plataformas digitales, que estamos llenos de ese montón de cosas, tienen cero regulación. Entonces creo que hay que dar una visión muchísimo más amplia de qué significa flexibilización del trabajo en el 2025, qué va a significar flexibilización del trabajo y cómo va de rápido cambiando en el 2026-2030, y luego cuáles son los mecanismos que ahora sí necesitamos para que esas personas que tienen trabajos con horarios diferenciados y flexibles puedan cumplir con esos trabajos. Es decir, lo que no podemos es sencillamente decir, vamos a cambiar todo esto sin generar las condiciones para que la gente se pueda adaptar. Una de las condiciones principales para que, por ejemplo, mujeres pudieran aprovechar las posibilidades que podría dar una jornada flexible son las mujeres. ¿Con quién dejan a sus hijos si no resolvemos el cuidado? Entonces, esto se tiene que pensar de una manera integral para poder tener también una respuesta clara que le beneficie a la gente y que genere empleo. Dicho esto, yo sí creo que tenemos que hablar de que el empleo del futuro tiene horarios que son diferentes y son flexibles, y eso hay que hablarlo. Aumentar edad, cuotas, monto de cotización para salvar el régimen de pensiones. El régimen de pensiones se tiene que revisar completo. Y creo que tenemos que ser muy responsables. Ya en la administración pasada se aumentó, justamente buscando que pudiéramos estabilizarlo. Pero es que ahora nos dicen que es sostenible el 2041, usamos reservas 2041 y 2047, chao, ¿verdad? Pero es que la caja hay que verla completa. Y hay que ver el régimen de pensiones completo, pero eso tiene también que estar inmerso en una ruta de seguridad social que tiene que ser integral. Pero yo de entrada te diría que en este momento yo no preveo que aumentemos la edad, definitivamente. La cuota sí. Habría que hacerle los números. Realmente eso hay que sentarse y hacer, lo que yo creo que no se ha hecho como corresponde, teniendo realmente toda la información y sentándose a plantear una respuesta. Ya la presidenta de la caja nos había dicho que tampoco lo puede descartar la caja. Creo que para agosto están preparando el plan a ver cómo fortalecemos ese régimen y lo hacemos más sostenible. Pero más bien, perdona ahí, nada más decir, yo no preveo de entrada eso. Lo que sí preveo es que podamos recuperar. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos? Y ahí de entrada yo no veo un aumento en edad, por lo menos no en mi administración, no en la cuota. Lo que sí creo es que lo que necesitamos es que la caja pueda flexibilizar sus mecanismos para poder incorporar a una serie de personas que no están incorporadas, y no están incorporadas porque somos muy inflexibles a la hora de intentar que la gente que está en una situación laboral informal se pueda formalizar. Y ahí, como lo estoy diciendo, hay que verlo de una manera integral para ver cómo se hacen esos balances. Me quedan dos rapiditas más. Extracción de oro controlada por el Estado en Cruzitas. No, y hay muchas maneras en las que yo creo que se podrían generar opciones, y yo estaría abierta a entender, porque creo que en este momento justamente la Asamblea Legislativa está explorando algunas opciones. Yo de entrada podría decirles que yo no creo en la minería a cielo abierto. Me parece que esa no es la ruta por la que tiene que ir Costa Rica. Igual se está haciendo, doña Claudia, es un desastre, ¿verdad? Y hay que darle una respuesta a Cruzitas, porque en este momento lo que tenemos es un caos. Y lamentablemente ahí, de nuevo, como en otras áreas, tenemos que recuperar el control de ese territorio y darle oportunidades a las personas. Es que, ¿qué es lo que pasa en Cruzitas? Que la gente, por supuesto, que está deseando que la dejen ir a sacar oro, porque ¿qué otras opciones también les estamos dando? ¿Cuáles son las opciones que le estamos dando a esas comunidades para que salgan adelante? Entonces, ahí de nuevo es cuál es la visión de desarrollo que queremos y que tenemos que generar. ¿Es minería a cielo abierto o es la inmersión de Costa Rica en la cultura del conocimiento, la tecnología y el valor agregado? Bueno, entonces démosles esas oportunidades, porque si no, por supuesto que la gente lo que quiere es trabajar. Y la última rapidita, el oficialismo habla de ganar en primera ronda y obtener más de 38 diputados. ¿Es posible eso para usted en Costa Rica? Yo creo que eso lo tendrá que decidir la gente. O sea, yo no me atrevería a decir si ellos van a poder o no van a poder. Ellos no tienen, los partidos políticos, nosotros no tenemos el poder.
ellos no tienen el poder, el presidente tampoco tiene el poder lo tiene la gente y será la gente la que decida. Y yo lo que espero es que se genere una discusión nacional de ideas respetuosa, vigorosa, donde yo estoy segura de que encontraremos áreas comunes entre todos y encontraremos muchas diferencias, como lo es en democracia. Y a partir de ahí la gente pueda entender quiénes son las personas que, más allá de decirles qué van a hacer, hacen y que tienen una ruta clara para hacerlo y que no dicen que tenían una ruta pero que no la entregaron. ¿A cuántos diputados y diputadas aspira el PAC? A muchos. Claudia. Vamos a tener una fracción robusta, estoy segura que sí, porque vamos a generar una lista de diputaciones de gente capaz, de gente decente, de gente que lleve una agenda de desarrollo a la Asamblea Legislativa, y estoy segura de que esta vez más que nunca la gente se va a fijar en esas listas de diputaciones. La gente quiere que la Asamblea Legislativa funcione, y yo también creo que tenemos que llegar a un nivel de madurez, los diferentes partidos que estarán ahí representados, de que tenemos que encontrar una agenda de desarrollo común y darle respuesta a la gente. O sea, la Asamblea Legislativa tiene que generar esas reformas también a nivel legislativo, que luego permitan reformas a nivel regulatorio para que las cosas pasen. Entonces, creo que la Asamblea Legislativa será muy importante. Nosotros estamos comprometidos. Nosotros estamos comprometidos. No, golpear la mesa. No sé para que la gente entienda, porque si no, ya le habíamos explicado. Sí. Es un tema audio. Nosotros estamos comprometidos a que vamos a tener gente que responda a esa necesidad y que tenga claro de que hay que llegar a trabajar. La última rapidita, ¿nos vamos ya o nos quedamos? Nos vamos ya, ¿verdad? Ya vamos a tener oportunidad de conversar en otros momentos. Muchas gracias, doña Claudia Dobles. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y espero volver aquí a seguir conversando de todos los temas y de todas las transformaciones, que son muchas. Muchísimo, vamos a conversar. Ale, nos vamos. Nos vamos y ahí queda el episodio. También invitarlos para seguir pendiente de todos los espacios de punto de encuentro que tendremos durante este año.